No sé cuándo ni cómo, pero algún día se instaló la idea que nos hizo creer que la poesía es un género literario cuyos autores, los y las poetas, eran seres especiales que empuñaban su pluma, su bic, su teclado de computadora o su teléfono móvil para expresar sentimientos y estructuraban sus discursos de tal y tal manera y bla, 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 y yo qué sé cuántas cosas más. Puro verso. Bueno, sí, la poesía es puro verso. Pero expresiones como cómo será la cañada que el chancho la cruza al trote, o imágenes como no cabía un alfiler, o metáforas como salió el ponchito de los pobres para referirse al sol, son hallazgos verbales que merecen reconocimiento a sus autores, ¿no? Porque aunque no sepamos sus nombres, pero alguien alguna vez los empleó por primera vez, y aunque no están escritos en ningún lado, quedaron, ya ven, vivos en la memoria de la gente y en el patrimonio de la lengua. Esta idea de que la poesía es aquella que se escribe, y sí, muchas veces se escribe, lógico, pero dejando de lado los preconceptos y también los prejuicios, sería conveniente no separar lo reconocido por los académicos, por los intelectuales, por las editoriales, por los gobiernos, y vaya a saber por qué otras autoridades, que hay otras formas de poesía, aquellas que no está impresa y que anda por ahí y que no tiene autores conocidos. Se trata de buscar y obviamente de saber buscar, de descubrir o redescubrir que hay una cantidad de voces que seguramente hayamos escuchado todos alguna vez, pero me temo que cada vez menos. Pero igual seguimos escuchando que son voces poéticas. Cuando digo voces me refiero al lenguaje, a aquella poesía que quizá no esté en ningún lado escrita, porque no tenía pretensión de serlo, e incluso no tiene pretensión porque quizás el que la dice, el que la emplea, no tiene conciencia de que está ejerciendo o haciendo un acto poético. Son expresiones que andan sueltas por allí, pero que están en la memoria colectiva. Es una gloria mayor que eso ocurra. Esos creadores de poesía o difusores de la misma, consciente o inconscientemente, están haciendo un uso especial del lenguaje. Y si hacen un uso especial del lenguaje es porque entendieron que hay una expresión diferente para decir algo de lo que se dice comúnmente. Esa expresión novedosa es novedosa, pero además implica que tenga cierta belleza o que al menos cierta originalidad, porque muchos estamos hartos de los lugares comunes para decir las cosas, esas que se dicen siempre de la misma manera. Yo prefiero la expresión entre gallos y medias noches que decir a las 2 de la mañana. Por eso si mañana me preguntan la hora y son las 2 de la mañana, digo, estamos entre gallos y medias noches. Ejemplo, decir que acelga, por decir que haces o cómo te baila, por cómo te va, pudo haber sido original en sus primeros usos, pero después se transformó en un lugar común y ya no tiene ni gracia ni nada original. Saludar de una manera diferente, bueno, puede ser tomado como un intento poético, pero no lo es. Los versos, en cambio, los versos chuscos, chocarreros, simplotes, a veces groseros, que se decían en nuestra infancia, lo corrieron de atrás, le metieron un palo. Pobre señor, no se lo pudo sacar. Bueno, le puede hacer gracia a un niño la primera vez que lo escucha, o quizás a algún adulto, si ese adulto es un pavo como yo, pero le rescato que al menos tiene una intencionalidad poética por la musiquita, por el ritmo y bueno, y por una situación un poco jocosa. La poesía que se ríe de otra poesía, por ejemplo, no deja de ser poesía. Oriental es la papa del puchero, en la esquina murió un carnicero, siempre cito estos versos yo. Es un hallazgo burlesco, que si lo escucha a alguien impregnado de patriotismo, que además es medio nabo, ¿no? Lo tomará como un sacrilegio, una ofensa a un símbolo patrio. Pero no es otra cosa que una búsqueda del humor que a la vez desacraliza algo. Estuvo bien el autor de Orientales, La Papa al Puchero. ¿Eh? El próximo 25 de agosto, cuando vaya a un acto oficial y se cante el himno, yo voy a festejar dos cosas. El cumple de mi vieja, que cumpliría ese día, y lo voy a hacer cantando el Orientales, La Papa al Puchero. No soy bueno poniendo ejemplos, pero sigo igual. Si en algo soy bueno es en ser obstinado, perseverante y contumaz. Cuanto más grande, más bobo.
Los grafiteros, ya no tanto los de ahora, solían ser muy originales allí en los 80 y muchas veces críticos. Es cierto que esa poesía estaba escrita, pero no estaba impresa. A veces era rebelde, contestataria y en otras incendiaria. Por ejemplo, la única iglesia que ilumina es la que arde, se leía en los muros de muchas iglesias. Esta expresión se le atribuye al anarquista, al príncipe Kropotkin y a otros, pero cuando esto sucede y que varios se dice que es de tal o de cual la expresión, al final ya nadie sabe quién la dijo. Yo tiendo a pensar que la dijo un ingenioso o una ingeniosa llamada anónimo o anónima y que alguien la incorporó como propia, porque también sabemos que está lleno de ladrones de expresiones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un gran ladrón de expresiones y a la vez reconozco que me han robado alguna. Por ejemplo, bueno, justo ahora no se me ocurre ninguna de las que inventé. Bueno, capaz que pensándolo bien, quizás nunca haya tenido una expresión ni nada original que me distinga del rebaño. Los feriantes son muchas veces poetas, encuentran maravillosas imágenes o comparaciones, como uno de acá, de la feria de Jacinto Vera, que hace poco una señora levantaba una celda y la miraba desde todos los lados con una actitud casi científica, y el feriante le dijo, no me la mire más, vecina, que me le va a hacer el mal de ojo, y lleve la selga, que mire lo que es, más que una selga parece un ombú. Esa es una maravilla. Los presentadores o animadores de murga, por ejemplo, qué lindo que era cuando la murga tenían animadores. Explico. Cada tanto me sale el profesor. El presentador muchas veces no era parte del coro, solamente presentaba la murga, nombraba a los auspiciantes, a los auspiciantes, ¿no? Y anunciaba lo que seguía en el espectáculo. Por ejemplo, Cachila, que ahora no me acuerdo el nombre, sí me acuerdo, sí, Raúl Maya se llamaba. Creo que era Raúl Maya, no sé, bueno, no importa, Cachila era un famoso presentador de los Saltimbanquis y después fue lo de los Arlequines, movía las manos así para presentar a los Saltimbanquis y a los Arlequines y decía, ya se aprestan los muchachos Saltimbanquis para dejar un bonito cuplé de actualidad, y lo anunciaba. Y no sin antes de retirarse, decía, y como dijo Santana, si me precisan, me llaman. No es menos poético, no fue menos poético e ingenioso aquel que un día, mientras Cachila presentaba el grito los saltimbanquis, no sé qué, le gritó, callate, afloja bombita. Y Cachila le contestó algo, le dijo que fuera, sí, algo de la madre, le dijo, bueno, no me acuerdo muy bien. Los voceadores, no los voceadores, los que dan gritos a voces, los que gritan a voces, lo que venden o lo que anuncian, los vendedores de diario, por ejemplo, o los vendedores de diario del estadio, para que uno no se siente en el cemento frío, vendían diarios viejos. Qué visión comercial, ¿no? Eran emprendedores, esos sí que eran emprendedores, ¿eh? Sin saber que existía la palabra marketing y sin haber hecho ningún curso. Bueno, o los vendedores de versos en el tablado. Lo que cantan los amantes sale engrudo a 10 pesos. Y yo compraba porque creí que iba a estar impreso el cuplé entero y apenas había una o dos estrofas. Mire que era Gil uno. Por suerte ahora, bueno, soy flor de vivo. Y la lista podría seguir, es casi inagotable, porque los poetas que nunca escribieron, pero que hacían y hacen poesía, son muchísimos. No me quiero olvidar de los payadores, estamos hablando de gente con especiales cualidades para componer poesía sobre la marcha, para ser responder sobre el pucho a otro payador sin saber lo que éste le iba a decir, por ejemplo, habla, decíamos, de capacidades especiales y de una capacidad de improvisación, esa palabra que no encontraba, que es admirable, ¿no? Algunos relatores de fútbol que también encuentran expresiones, es cierto que algunas veces las tenían pensadas, pero bueno, otras no, que son también improvisadas, propias del momento, y bueno, algunas pasaron a ser patrimonio verbal de los relatos de fútbol, también en el ciclismo y en otros deportes, ¿no? Pero todo eso me temo que está desapareciendo un poco, porque el relato deportivo actual, por ejemplo, el de fútbol, me parecen insulsos, poco esmerados, carentes de poesía y de ingenio, y por lo tanto no tienen interés alguno, ya que se ponen a hablar entre ellos, de ellos mismos, y la verdad, eso no me despierta, ni a mí ni a nadie, creo que le despierte mucho interés saber si el relator comió ravioles, y mucho menos si el comentarista prefiere los tallarines.
Pero por suerte sigue habiendo poesía oral desparramada en las voces de la calle. Y por suerte también a alguien se le ocurre cada tanto pasarla a la escritura para que quede registro. Y así está en algunos muros de la ciudad o en los baños públicos, maravillosas escrituras. Es cierto que lo de los baños es irreproducible, ¿no? Muchas veces están procaje rechina, pero no hay duda que las hay y muy ingeniosas. Por eso le gustaban tanto a Borges y las tenía memorizadas. Y si bien yo nunca la había escrita, se sabe de una famosa que decía, en un baño, ¿no? En este lugar sagrado, donde viene tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Felicito al autor de estos memorables versos. Un poco del otro lado, pero quizá con el mismo denodado esfuerzo por encontrar palabras y expresiones especiales para comunicar algo, está el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. No es tan vasta la obra de Bécquer, pero es lo suficientemente buena, interesante y por momentos brillante. Sus miradas teóricas sobre el arte, su prosa en las leyendas y sus 79 poemas que él tituló Rimas, tienen a veces aspectos que demuestran una especial preocupación por el lenguaje. Es obvio, era poeta, pero muchos poetas están más preocupados por expresar el qué que el cómo. Gustavo, yo en confianza le digo Gustavo, ¿no? A veces también le digo Tocayo. En la rima 1, en el poema inicial que anuncia lo que sigue, usa esa misma expresión diciendo, yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. O sea que él se sabe conocedor porque dice saber que hay un mundo, un algo gigante y extraño, pero luego dice, quisiera escribirlo. Quisiera, dice. Claro, porque el rebelde y el mezquino idioma se lo impiden y no puede decirlo. Son maravillosos los adjetivos, porque si algo tiene el idioma es que es mezquino porque es insuficiente y porque nos priva de toda su riqueza. Y es rebelde por lo dificultoso de domar, según el verbo empleado por Bécquer. El deseo de Bécquer y el de muchos es que hubiera palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. El propio Bécquer en otro poema afirma que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Quizá nos quiera decir, es una rima 4 que dice eso, quizá nos quiera decir, esto es una pobre interpretación de un pobre intérprete, ¿no? Que la poesía está en muchas partes, independientemente de que haya quienes la pongan en palabras. Voy a discrepar, Tocayo, está en todas partes. Sí, la poesía está en todas partes. Y siempre habrá poesía, sí, sin duda. Pero algo me dice también que siempre hubo y habrá poetas que nos seguirán regalando primores o hermosuras verbales.